esta tarde. Que me salió un cartel. Esto de la tecnología nos tiene mal. Pero bueno, un gusto, un placer. Muchísimas gracias, Alejandra. Es un honor para la Sociedad Zoológica contar con tu presencia. Y cedo la palabra a Sergio, que va a ser quien te presente en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, como dice Ana, es un placer y un honor para mí presentar a la conferencia de hoy, que estará a cargo de la doctora Alejandra Rojas. Alejandra es doctora en biología con especialización en paleontología, es docente del Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y del PDCIVA Geociencias, y desde hace ya mucho tiempo es una referencia por sus publicaciones y su actividad en general en el tema que justamente lleva el título esta charla, que se llama Moluscos marinos, oscilaciones climáticas y nivel del mar en los últimos 125.000 años en la costa del Uruguay. Solo me queda darle el adelante a Alejandra, que nos va a ilustrar sobre este tema. Gracias. Bueno, muchas gracias. Estaba acomodando acá Dale. para poder ver la presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación a dar esta conferencia sobre este tema que ha sido mi especialidad desde que empecé como estudiante en la facultad, sobre entonces moluscos marinos, oscilaciones climáticas y del nivel del mar en los últimos 125.000 años en la costa de Uruguay. Les voy a comentar un poquito cómo va a ser el desarrollo de la charla. Voy a comenzar con una breve introducción que tiene que ver con el marco. Perdón que interrumpa. Sí. No estás en modo presentación. Yo lo veo en modo presentación. Capaz que porque no estás compartiendo la pantalla completa de tu compu. Sí, estoy. Ups. Dale, sí. A ver, dejo. Mira, no se ve el modo presentación, ¿eh? Lo que pasa es que primero entra sin modo presentación, entra como estaba. Sí, entré así. Y ahí le das, pero le das a tu pantalla, no a la del... Pará. A darle el... A ver ahora. Ahí que ven. No, a vos. ¿A mí? Sí. Pero ahora Se sí. ve el PowerPoint, No, pero no en modo presentación. Bueno, voy de vuelta. Les juro que estoy compartiendo como corresponde. Ahí está compartiendo. Y ahora volvé a tu pantalla, no a esta. Y ahí le das share screen. Le das pantalla completa. ¿Ahora se ve? ¿Completa? Se ve igual, no. Volviste a vos. Última vez. En Share Screen, Alejandra, abajo, donde Sí. está verde, ahí cuando le das, si apretaste tendría que aparecer a la izquierda una cosa que dice Screen. No sé si ves así o ves otra cosa. ¿Qué estás viendo vos? No, veo todas las cosas que tengo. Capaz que Ahora si le hacemos co-host, de repente... capaz. Sí. No sé quién está de... Voy a volver a probar ahí. Ahí quedó. Ahora sí. Sí. Qué raro. Como si no diera clase hace 1 año y medio, así. Sí, estabas como co-host ahora, capaz que fue eso, no sé. Sí, capaz que era eso. Era raro, igual que no deje de ampliar. Sí, lo que sí no
no me veo yo, pero bueno, todo no importa. ¿Ahora sí están viendo en modo presentación entero? Sí, ¿Sí? Bien. Bueno, entonces arranco de vuelta. Les iba a comentar, siempre me cuesta pasar la primer diapo, eso, el desarrollo de la conferencia. ¿Están viendo lo que yo estoy mostrando? Sí. 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 Bueno, una breve introducción que involucra el marco temporal del que voy a hablar, el escenario climático, ¿sí? Y que tiene que ver obviamente con el escenario del nivel del mar, y las fuentes de información que utilizamos para reconstruir este escenario climático durante el Cuaternario o el Pleistoceno tardío y Holoceno, que es de lo que voy a hablar hoy. Luego voy a pasar a enfocarme específicamente en el tema, en las asociaciones de moluscos del Pleistoceno tardío y Holoceno, con algunos breves comentarios históricos, y el estado actual del conocimiento de los ensambles de moluscos, y después para comentar algunos aspectos que tienen que ver con los moluscos como herramientas para inferir las condiciones paleoambientales de nuestra costa en este intervalo de tiempo, y una breve reseña de algunas perspectivas de estudio y relevancia de esta temática. Bueno, nosotros nos ubicamos en esta charla en lo que se conoce como el periodo cuaternario, ¿no? Que va desde los 2.6 millones de años hasta la actualidad. Y como les decía, yo me voy a centrar en los últimos 130.000, 125.000 años hasta el presente, que involucra entonces lo que sería el Pleistoceno tardío hasta la actualidad. Bueno, el escenario climático, les comento un poquito para atrás en lo que tiene que ver con la era cenozoica, y en particular acercándonos hacia lo que es el presente. Se caracterizó por la ocurrencia de oscilaciones climáticas globales, ¿no? Durante el Cenozoico, como ven en esta gráfica, se da especialmente hacia el final del Cenozoico una tendencia general hacia el enfriamiento. Nosotros estaríamos ubicados en lo que sería en esta charla, en este breve lapso, ¿no? Comparado con lo que es la era cenozoica. Y bueno, y cuanto más nos acercamos a la actualidad, tenemos mayor cantidad de información climática y también mayor precisión, ¿no? Las fuentes de información, tanto paleontológicas como geológicas, para reconstruir o para inferir el clima durante el Cuaternario, se basan en tres grandes grupos, digamos. Uno de ellos son todos los registros geológicos y paleontológicos que se puedan imaginar, tanto del ambiente marino como del ambiente continental. Testigos de hielo, estudios realizados, perforaciones, en la Antártida y en Groenlandia fundamentalmente, que dan registros muy precisos sobre el clima en ambos hemisferios. Y después a través de lo que pueden ser toda una serie de modelos climáticos para inferir los paleoclimas, ¿no? Acá en esta imagen ven testigos de perforación en el fondo marino, donde se han basado fundamentalmente las primeras reconstrucciones de las oscilaciones climáticas del Cuaternario, basados en isótopos de oxígeno sobre foraminíferos. Bueno, es así entonces que luciría, digamos, una reconstrucción de lo que sería el clima en los últimos 2 millones de años en este caso. Fíjense que nosotros estaríamos acá está el 0 en esta gráfica, y vemos entonces la alternancia, ¿sí?, de intervalos cálidos y fríos en periodos muy cortos de tiempo.
Lo mismo podemos ver acá, en este caso el 0 está del otro lado. En los últimos 900.000 años, cómo fue variando ese clima global y pasando desde condiciones cálidas, que las tenemos aquí en este sector de la gráfica, y condiciones frías, que las tenemos en la parte de abajo de la gráfica. Por supuesto que estas oscilaciones climáticas, además de estar relacionadas con variables que tienen que ver con variables orbitales de la Tierra, también causaron la expansión y retracción de casquetes, los casquetes de hielo. ¿Sí? Acá vemos una reconstrucción de lo que sería lo que se conoce como el último máximo glacial, hace entre 21.000 y 18.000 años más o menos, con la expansión de las condiciones frías y el crecimiento de los casquetes de hielo en ambos hemisferios, para pasar a lo que sería el mundo moderno hoy en día, ¿no? Y es probable que hoy en día tengamos un poco menos de hielo todavía de lo que muestra esta figura, ¿no? Por supuesto que en momentos en los cuales los casquetes, el agua estaba como secuestrada, digamos, en los casquetes de hielo, el nivel del mar descendía, y en aquellos momentos más cálidos, donde se derretían los hielos, el nivel del mar sube. Es así que aquí tenemos otra gráfica, que en este caso muestra las fluctuaciones del nivel del mar, y que obviamente esta tendencia va acompasando lo que es la gráfica de las oscilaciones climáticas y los periodos cálidos y fríos, ¿no? Para que tengan una referencia, nosotros nos ubicamos desde aquí, más o menos, ¿sí? Desde los 125.000 años hacia el presente, que es en lo que nos vamos a enfocar. Bueno, ¿qué consecuencias tuvo este escenario climático y del nivel del mar? Bueno, tuvo un impacto muy profundo tanto en los ambientes continentales como marinos, y obviamente sobre todos los organismos que habitaron el planeta. Con respecto a estos últimos, en todo este intervalo se evidencian cambios evolutivos en diferentes linajes. También es muy común que se hayan producido extinciones a nivel local o incluso extinciones globales, y muy frecuentemente se registran o se documentan modificaciones de rangos geográficos conforme el clima avanza hacia estados más cálidos o más fríos, ¿sí? Los organismos tienden a seguir sus climas preferidos, y bueno, y se da mucho en este intervalo el reconocimiento de cambios en los rangos geográficos. Bueno, uno de las modestas formas de reconstruir o de reflejar esas fluctuaciones climáticas que ocurrieron durante el Cuaternario es el estudio de las asociaciones de invertebrados fósiles, ¿no? O en este caso tenemos una acumulación de valvas de este intervalo de tiempo que nos puede ayudar entonces a reconstruir este escenario. Por supuesto que en las costas del mundo, a diversas latitudes, hay registros de estas asociaciones de invertebrados marinos que tienen estas edades, ¿no? Que van desde el Pleistoceno tardío al Holoceno, y bueno, por suerte también tenemos en Uruguay. ¿Por qué los moluscos son tan abundantes? Bueno, eso es porque los moluscos son un grupo muy diverso y abundante en las comunidades bentónicas, tanto profundas como cercanas a la costa.
La distribución de los moluscos depende de diferentes factores ecológicos, ¿sí? Su abundancia, su distribución, como por ejemplo la salinidad, la temperatura, la profundidad, el tipo de sustrato disponible para que puedan desarrollarse. Y además, obviamente, y en particular los gasterópodos y los bivalvos tienen un muy alto potencial de preservación en el registro fósil, por eso son muy importantes fuentes de información paleontológica. Bueno, en Uruguay, yo les decía que tenemos este tipo de depósitos fosilíferos muy ricos en moluscos y lucen básicamente de esta manera, ¿sí? Esas acumulaciones de valvas, en este caso en sustratos arenosos, u otro tipo que tiene que ver con lo mismo, acumulaciones de conchillas en otro tipo de sedimentos que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿dónde se encuentran estas asociaciones o estos depósitos ricos en moluscos? Y que fueron entonces originados por las últimas ingresiones o los últimos avances del mar sobre nuestra costa. Bueno, se pueden encontrar a lo largo de toda la costa, ¿sí? De manera en general discontinua, ¿sí? Como parcheadas, ¿no? Y afloran desde el departamento de Río Negro, básicamente, por toda la costa de los diferentes departamentos hasta los márgenes de la laguna Merín. Estas asociaciones son obviamente muy ricas en moluscos, pero también incluyen otros invertebrados y hasta algunos vertebrados también. Y lo que vemos aquí marcados con asterisco, ¿no? Son los 3 depósitos fosilíferos mejor conocidos del Pleistoceno tardío, y todo el resto, ¿no? Son depósitos del Holoceno. Bueno, a diferencia de las transgresiones o de las ingresiones marinas más antiguas que tenemos registradas en el registro fósil de Uruguay, los avances del mar durante este periodo de tiempo tuvieron una escasa penetración en la costa, ¿no? La mayor expresión y extensión de este tipo de depósitos la vemos en la desembocadura de ríos y arroyos y en áreas... Estoy escuchando Perdón, una radio, una tele. por favor, si alguien tiene el micrófono abierto, lo puede cerrar. Gracias. Bien, la mayor expresión, digamos, y extensión de estos depósitos se encuentra sobre todo en la desembocadura de ríos y arroyos que desembocan en la costa, ¿no? No en vano van a ver muchos nombres de localidades como Arroyo La Caballada, Arroyo Sauce, Arroyo Pando, Arroyo Balizas, ¿no? Etc. Y también, obviamente, el mar penetró más en áreas de topografías bajas y donde había al momento escasa pendiente. Bueno, estos depósitos se encuentran muy expuestos a las modificaciones antrópicas y de urbanización que ha habido. Por ejemplo, acá tenemos algunas fotos históricas tomadas del Centro de Fotografía de Montevideo, que muestran un poco las obras en los años 20, 30, de la construcción de la Rambla. Y bueno, allí obviamente esto determinó que desaparecieran muchos depósitos de los cuales tenemos documentados a través de bibliografía, en esta zona, ¿sí? de Montevideo, que está obviamente completamente modificada, y lo mismo pasa en otras partes del país. Bueno, pero también estos depósitos, al ser muy poco potentes, tienen poco espesor, también están expuestos a la dinámica costera, ¿no? Muchas veces pueden estar cubiertos por arena o por agua, ¿sí? Acá tenemos una foto de un depósito que se encuentra en la playa de La Coronilla,
y acá lo vemos completamente cubierto por arena, ¿no? Y por supuesto que también están sujetos, ¿sí?, al tener esta posición a la erosión. Entonces a veces uno va a buscar algún yacimiento y no lo encuentra, y otra vez va y sí tiene suerte y lo encuentra. Bueno, y acá les voy a comentar brevemente algo de lo que tiene que ver con el desarrollo histórico de esta temática. Y bueno, el primero en mencionarlos, este tipo de depósitos, estratos con conchillas marinas en diferentes partes del país, fue Dámaso Antonio Larrañaga, ¿no? Religioso, político, naturalista, en fin, un hombre multifacético, que en 1819 escribió, pero en realidad fue publicado muchos años después, la Memoria Geológica sobre la reciente formación del Río de la Plata, deducida de sus conchas fósiles. Y Larrañaga allí menciona varios depósitos, algunos de los cuales nosotros conocemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, aquí en Villa Soriano, ¿no? Pero también menciona estos estratos de conchillas marinas en los alrededores de Montevideo y que se extienden, por ejemplo, hasta el departamento de Maldonado. La contribución de Larrañaga fue muy, muy importante, y hasta comentó cosas en su memoria, como que el cauce que hoy ocupa el Río de la Plata fue antes ocupado por mar. Y bueno, van a ver que yo hoy, un poquito más de 200 años después, les voy a decir algo parecido a lo que dijo Larrañaga hace 200 años. Bueno, otros naturalistas que seguramente, obviamente ustedes conocen, fueron d'Orbigny y Darwin, que hacia mitad del siglo XIX también mencionaron, especialmente Darwin hizo algunas menciones, no profundizó mucho más, pero sí d'Orbigny estudió algunos de los moluscos de este tipo de yacimientos cercanos a la Ciudad Vieja y otros próximos al cerro de Montevideo. Y en el caso de Darwin menciona algunos yacimientos, estratos también con valvas de moluscos en Maldonado, allá por el arroyo el Potrero, y también en Montevideo, y hace algunas menciones, como que son bastante abundantes este tipo de conchillas hacia la costa de Colonia y Soriano. Luego de estos primeros estudios o menciones, durante todo el siglo XX hay un montón de autores que estudiaron estos depósitos, y sobre todo inicialmente estos estudios se limitaban a rehacer o hacer listas de especies de moluscos de diferentes yacimientos. Los primeros o los más estudiados, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, fueron los depósitos fosilíferos de Montevideo, como les decía hoy, de Soriano y Colonia, o sea, hacia el oeste. Y luego comenzamos a ver aislados aportes de localidades fosilíferas hacia la costa este del país, ¿no? Y también se observa a lo largo del siglo XX algunas muy interesantes menciones y al reconocimiento de la utilidad de los moluscos para reconstruir condiciones ambientales. Bueno, y más recientemente, y es en lo que yo voy a centrar hoy la charla, el foco de las investigaciones está fundamentalmente en reconstruir las asociaciones de moluscos, realizar inferencias paleoecológicas y paleoambientales en toda esa área de distribución de los depósitos fosilíferos que yo les mostraba.
Para ello hay una intensa exploración de toda la costa y muy importantes dos aspectos. Uno de ellos es la adopción de criterios de muestreo homogéneos, ¿no? Las muestras en general se toman a ciegas, ¿sí? Y esto es para garantizar la comparabilidad de los resultados que encontramos. Y después otra cosa muy, muy importante ha sido en los últimos años la incorporación de dataciones numéricas que nos permiten establecer la edad, ¿sí? O la antigüedad de estas asociaciones. Un poco para mencionarles muy brevemente cuál es la metodología de trabajo. Bueno, allí lo ven a Sergio en un yacimiento del puerto de Nueva Palmira. ¿Sí? Vamos a esos lugares, hacemos observaciones de los niveles de acumulación de las conchillas, del estado de preservación, etc. Y luego obtenemos muestras, ¿sí? A través de la colecta. Por suerte, para estudiar moluscos cuaternarios solo precisamos una pala y unas bolsas y algo para anotar las etiquetas y nada más. Estas muestras luego son trasladadas al laboratorio, donde son tamizadas en agua en general, como para tener tamaños homogéneos para revisar. Y luego tenemos en general, la etapa más larga del trabajo, que es la identificación y el conteo de las especies de moluscos que componen cada muestra. Bueno, y obviamente todos los especímenes encontrados se almacenan en la colección paleontológica de la facultad, donde allí ocupamos varios de estos cajones con cientos de miles de especímenes. Bueno, ¿qué fósiles encontramos? Obviamente vengo mencionando ampliamente los moluscos, que están básicamente integrados por, la mayoría son bivalvos y gasterópodos, aunque hay algunos otros grupos representados como los poliplacóforos o los escafópodos. No siempre se presentan o se preservan así, tan lindos. Es bastante común obtener fragmentos, pero que bueno, estos fragmentos pueden ser reconocidos a nivel específico en general. Acompañando a los moluscos hay otros grupos representados, como por ejemplo crustáceos, que en general están representados por pinzas de cangrejos, o balanos, que en este caso los vemos aún adheridos a una conchilla de un pectínido. Microfósiles, en este caso estamos viendo un ostrácodo, pero también hay foraminíferos, hay diatomeas, otro tipo de microfósiles orgánicos. Bueno, los peces también están registrados en general únicamente por dientes, aunque hay en algún afloramiento que se han reportado huesos un poco más articulados, restos de peces más articulados. Otros invertebrados como anélidos, representados por tubos de sérpula, aquí en este caso también sobre la conchilla de un pectínido. Briozoarios, ¿no? En general briozoarios encostrantes, ¿sí? sobre las conchillas. También están representados equinodermos o algunos corales. Bueno, pero sobre los moluscos, no únicamente, pero muy frecuentemente, es frecuente encontrar ignofósiles, ¿no? O los rastros de la actividad de otros organismos en forma de estructuras de biorosión, ¿no? En este caso les muestro un par, uno que tiene que ver con la acción de esponjas perforantes, ¿no? Que perforan la conchilla con una morfología bastante característica, y estas otras rayitas que ven como paralelas entre sí, que
denotan la actividad de gasterópodos o quitones alimentándose de algas o de otros microorganismos que quedan sobre las conchillas de los moluscos. Y muchas veces este tipo de estructuras de biorreacción que se preservan en las propias conchillas que nosotros estudiamos nos indican o son útiles para evidenciar ciertas condiciones del ambiente de depositación. Por ejemplo, en estos dos casos es evidente que esas conchillas no fueron sepultadas rápidamente, sino que permanecieron en el fondo marino para ser colonizadas por otras especies. Por lo tanto, entonces son útiles para reconstruir cómo fue que se formaron esos yacimientos. Bueno, y también este tipo de estructuras son útiles para evidenciar interacciones ecológicas entre las especies, y la más fácil de identificar son las estructuras que tienen que ver con depredación, ¿no? Es muy frecuente en este tipo de moluscos, de valvas de moluscos, encontrar estos orificios, ¿no?, que tienen una morfología muy característica, que son hechos en general por gasterópodos carnívoros que se alimentan de las partes blandas de esas presas a través de una perforación. Y bueno, el estudio de este tipo de estructuras a veces trae aparejado algunas sorpresas, porque hace unos años nos encontramos en uno de los yacimientos con una valva de un quitón o una placa de un quitón perforada, ¿sí?, seguramente por un gasterópodo bastante conocido de nuestra costa, sobre todo en Maldonado y Rocha, que es Urosal pinzanetti, y este registro fue el primero a nivel mundial de la interacción entre gasterópodos y quitones, ¿no? Y mayor fue nuestra sorpresa al estudiar esto, cuando nos dimos cuenta de que esta interacción ecológica entre estos dos grupos no había sido nunca tampoco reportada en comunidades actuales, ¿no? O sea que estamos pensando que puede haber sido un evento de depredación oportunista o fortuito, o un comportamiento anómalo de este caracol, ya que no hay otros registros de esta interacción ni en fósiles ni en comunidades actuales. Bueno, les voy a comentar ahora un poco las características de las asociaciones del Pleistoceno y del Holoceno. Si recuerdan, les comenté que tenemos 3 asociaciones del Pleistoceno tardío, y se detectaron que eran de esa antigüedad porque se obtuvieron edades de radiocarbono más antiguas que el límite Pleistoceno-Holoceno, allá por el año 97, que fue cuando por primera vez me acerqué al departamento de paleontología. Bueno, las edades numéricas que disponemos para estos 3 depósitos pleistocenos son edades iguales o mayores a 30.000 años antes del presente, ¿sí?, datadas en valvas de moluscos a través de carbono 14, y disponemos algunas edades por un método que se llama luminiscencia, que lo que se data es la última vez que el sedimento, que los granos de cuarzo que componen ese sedimento vieron la luz solar. Y en este caso, en los yacimientos del puerto de Nueva Palmira y en Sagarzazú, ambos en Colonia, obtuvimos edades un poco más antiguas, de unos 88.000 años. Acá vemos una vista de los 3 yacimientos pleistocenos. Y bueno, a estos yacimientos yo dediqué mi tesis de doctorado, en la cual analicé varias muestras por cada una de estas localidades, y encontré
que esas 3 localidades incluyen unas 132 especies de moluscos, como les decía hoy, mayoritariamente bivalvos y gasterópodos, pero también 4 especies de poliplacóforos, ¿no? Este esfuerzo de colecta, este esfuerzo de muestreo, incrementó en un 40% más o menos las especies de moluscos que conocíamos para el cuaternario. Por lo tanto, digamos, el esfuerzo de muestreo dio sus frutos, ¿no? Respecto a la abundancia de los moluscos en estas localidades, quizá los que estén más familiarizados con los moluscos de la costa uruguaya reconozcan a varias de estas especies. En general en el puerto de Nueva Palmira y en la Coronilla domina una ostra, pero en el puerto de Nueva Palmira hay otras 2 especies como Mactra isabeliana y Anomalocardia flexuosa, que también tienen una alta representación en el yacimiento, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el yacimiento de Sagarzazú, donde gasterópodos del género Eleovia son los más abundantes, seguidos por Mactra isabeliana. Y en el caso de la Coronilla hay una importante representación de Ostrea estentina, pero Ostrea, que representa casi el 60%, el resto, el otro 40%, está representado por más de 100 especies de gasterópodos y bivalvos en este yacimiento. Bueno, como les decía, entonces hubo un importante incremento en la diversidad de los moluscos conocidos para las asociaciones del Pleistoceno, en lo que tiene que ver tanto en macromoluscos, moluscos de un tamaño interesante, algunos bastante grandes, pero también hubo un incremento muy importante en el registro de micromoluscos, ¿no? Entonces, muestreo a ciegas, ¿sí? Procesando las muestras en el laboratorio y estudiando hasta las fracciones más pequeñas, dio como resultado el incremento notorio en el número de micromoluscos en este tipo de muestras. Bueno, si hacemos, en vez de hacer un zoom, hacemos lo contrario, y vemos a escala un poquito más regional, vemos que la relación entre las asociaciones del Pleistoceno de Uruguay muestra similitudes con otras faunas pleistocenas cercanas, bastante cercanas, ¿no? Con algunas de Río Grande del Sur, y también con una en particular, un yacimiento en Ezeiza, con los cuales comparten cierto número de especies, y en diferentes análisis estadísticos aparecen agrupadas o ordenadas de manera cercana. Nosotros estábamos ubicados probablemente aquí, en los 130.000 años, ¿no? Después vamos a ver un poquito por qué. ¿Qué pasó entonces en cuanto al nivel del mar y el clima entre este registro del Pleistoceno tardío y los numerosos registros holocenos que tenemos a continuación? Bueno, lo que sabemos del nivel del mar es que permaneció por debajo del nivel actual, ¿no? Acá tenemos el 0. Hay cierta incertidumbre en estos 2 picos a los 106.000 años más o menos, y hacia los 80.000 años. En algunos lugares se reconstruye el mar por debajo del nivel actual, en otros lugares, en áreas estables en general, se lo reconstruye un poquito por encima o similar a lo que sería el nivel del mar hoy en día, pero digamos que la tendencia es a que hubo un descenso en el nivel del mar. Si nos fijamos qué es lo que ocurre hace unos 30.000 años, que es un rango de edades que nos dan nuestras conchillas de los depósitos pleistocenos. Bueno, según algunos trabajos recientes,
por ejemplo, la desembocadura del Río de la Plata estaría corrida como 400 kilómetros al este, perdón, y los depósitos marinos de esas edades, de unos 30.000, 40.000 años, estarían a unos 50 metros por debajo del nivel del mar actual, ¿no? Bueno, entonces tenemos un descenso del nivel del mar, y ese nivel del mar llegó a su punto más bajo en lo que hoy les mencionaba, que es el último máximo glacial. Estamos aquí, ¿sí?, donde hubo una expansión de los casquetes polares, y digamos que hoy estamos bastante estamos cerquita de la costa, pero hace unos 21.000, 18.000 años teníamos que caminar unos cuantos kilómetros para poder irnos a bañar a la playa, y por la temperatura que había, no creo que quisiéramos tampoco, porque estaba bastante frío. Bueno, ¿qué pasó después de ese nivel tan bajo del mar y ese momento tan frío? Bueno, comienza a subir el nivel del mar nuevamente de manera bastante rápida, ¿no?, hacia el momento en el que entramos en el Holoceno, ¿no? Estamos ahí a unos 11.000, 10.000 años más o menos. Bueno, y vamos a ver entonces ahora los registros de los moluscos marinos del Holoceno, que les decía hoy, que son mucho más abundantes que los pleistocenos, y los tenemos ubicados en toda la costa del país. Bueno, las edades numéricas de las que disponemos están dadas por dataciones de carbono 14 en valvas de moluscos, que en general tratamos de utilizar bivalvos infaunales, y en lo posible colectados en posición de vida para tener edades más fiables. Y el rango de edades de las dataciones que tenemos va desde aproximadamente los 7.500, pero mucho más abundantes las que están más cercanas a los 6.000, 6.500 años antes del presente, hasta datos o edades que van hasta los 1.800 años antes del presente. La mayoría de las edades se concentran entre los 4.000 o los 3.500 y los 5.500, 6.000 años más o menos. Bueno, los yacimientos holocenos lucen parecidos a los yacimientos pleistocenos en diferentes lugares de la costa, y podemos reconocer como dos modos diferentes o con dos características diferentes. Unos de ellos son aquellas acumulaciones de valvas que se encuentran en una matriz arenosa, ¿sí?, y que las valvas en general se encuentran desarticuladas, rotas, etcétera, con ciertas evidencias de transporte, y lo cual hace pensar que fueron acumuladas en un ambiente de alta energía, ¿no? Y probablemente desde el punto de vista temporal tengamos una mezcla de moluscos de diferentes o ligeramente diferentes generaciones. Después, el otro tipo de yacimientos lucen de esta otra manera. Son asociaciones de valvas con especímenes que se encuentran o articulados o en posición de vida, como estos tagelus que vemos por acá, en una matriz de grano fino, y que indican una depositación en un ambiente de baja energía, y donde las conchillas no fueron transportadas o fueron apenas movidas desde cómo estaban viviendo, ¿no? Y en este caso tenemos representado seguramente un menor grado de mezcla temporal entre las conchillas que colectamos de un mismo estrato. Bueno, ¿qué características tienen estos moluscos, o cómo caracterizamos las asociaciones holocenas? Bueno, en una lista de algunos años de moluscos del Cuaternario,
se registran unas 130 especies de moluscos en los yacimientos holocenos, quizá algunos más. En general, si vemos geográficamente, las asociaciones que están hacia el este del país son un poco más diversas que las que se encuentran hacia el oeste, aunque hay algunas excepciones. En este caso tenemos como especie predominante en muchas de ellas a el bivalvo Herodona mactroides, bien conocido de varios sectores de la costa de nuestro país hoy en día. También a Eleovia, los cuales tienden a ser dominantes en las asociaciones holocenas, ¿no? Hay algunas otras especies que tienen una buena representación, como lo son Maltrix abeliana o Ostrea stentina, incluso Anomalocardia flexuosa, una especie que no vive más en nuestra costa. Y después podrán reconocer algunos otros gasterópodos y bivalvos que quizás les sean familiares, sobre todo en las costas de Maldonado y de Rocha. Aquí, en términos de la diversidad y la abundancia de las diferentes especies, hay diferencias con las asociaciones pleistocenas, sobre todo porque las localidades holocenas tienden a ser menos ricas en cuanto al número de especies de moluscos, aunque también, como les decía, hay algunas excepciones. Seguramente parte de esta explicación tenga que ver con que se necesita un mayor esfuerzo de muestreo, análogo, digamos, a el esfuerzo que se hizo para las asociaciones del Pleistoceno. Bueno, y si miramos también a nivel más regional, las asociaciones del Pleistoceno tienen también similitudes con otras faunas holocenas de la región, en particular con aquellas de la provincia de Buenos Aires y luego también con las asociaciones holocenas de Río Grande del Sur. Bueno, y ahora les voy a pasar a comentar un poco lo que tiene que ver con los estudios o los análisis paleoecológicos y la inferencia de parámetros ambientales a través del estudio de las preferencias ecológicas de los moluscos de las asociaciones. Y me voy a centrar nada más en un par, en el que tiene que ver con la salinidad y las reconstrucciones de las paleotemperaturas en esos dos momentos que estamos estudiando. Bueno, si miramos globalmente, estos ensambles, bueno, son similares a las comunidades actuales que viven en el área, ¿sí? en nuestra costa, pero muestran ciertas diferencias a la hora de la reconstrucción paleoambiental y también se verifican cambios en la distribución geográfica de las especies, tanto a nivel local dentro de la costa uruguaya, como a nivel un poco más macro, a nivel del Atlántico sudoccidental, ¿no? Y en este caso también tenemos ciertas diferencias entre las asociaciones pleistocenas y las holocenas. Si vemos qué nos indican los moluscos en relación a la salinidad de las aguas en estos dos intervalos de tiempo, bueno, es necesario comparar eso con la situación actual, ¿no? Que las especies actuales se distribuyen geográficamente en relación al gradiente de salinidad creciente que tenemos en nuestra costa desde el oeste hacia el este, ¿sí? Aquí tenemos especies de agua dulce, especies de aguas salobres y especies marinas, ¿no? ¿Qué pasaba en el Pleistoceno tardío? Bueno, la mayoría de las especies que encontramos en los depósitos pleistocenos son especies marinas, ¿no? Tanto en las localidades del oeste como en la Coronilla, que se encuentra en el este. En el caso de la Coronilla, aquellas especies más abundantes son marinas, y las especies eurialinas, marina-eurialinas,
se encuentran en una menor proporción comparadas, por ejemplo, con las especies eurialinas que encontramos en las asociaciones del oeste, ¿no? En este caso tenemos una mayor preponderancia o mayor representación de especies eurialinas. Y con respecto a las especies estuarinas, sensu estricto, se encuentran en los yacimientos pleistocenos en muy baja proporción, como por ejemplo Erodona mactroides, que les decía que era bastante abundante en el Holoceno, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos indican respecto a la salinidad los ensambles del Pleistoceno? Bueno, en el caso de la coronilla, lo esperable, ¿sí? Ya que está representada mayoritariamente por especies marinas, ¿no? Y en el caso del puerto de Nueva Palmira y Sagarzazú, también se verifica una importante influencia marina, pero probablemente con mayores fluctuaciones de salinidad, mejor representadas por la asociación de Sagarzazú, lo cual obviamente debe tener que ver con la descarga, al menos intermitente, de agua dulce desde el complejo Río Uruguay y el Paraná. En el caso del Holoceno, también si nos fijamos en aquellos gráficos que tienen este color negro que representan las especies marinas, vemos que están distribuidas en toda la costa, ¿no? Por lo cual se infirieron condiciones de mayor salinidad también en este intervalo de tiempo hacia el oeste, ¿no? Con un corrimiento probablemente de unos 300 kilómetros hacia el oeste del estuario del Río de la Plata, ¿no? En proceso en relación a los yacimientos holocenos, estamos tomando en consideración la abundancia de las especies y también, como hicimos para el Pleistoceno, interpretar la representación de las especies eurialinas en los diferentes sectores en relación con otro tipo de especies marinas y estuarinas en particular. Pero lo que hay que destacar acá es que no hemos encontrado especies de agua dulce en los lugares donde hoy en día hay agua dulce, reforzando entonces la idea de ese corrimiento de las aguas de alta salinidad hacia el oeste. Luego, en lo que tiene que ver con la reconstrucción de temperatura, en este caso lo que utilizamos es la distribución latitudinal de los moluscos y la caracterización de las diferentes provincias malacológicas del Atlántico en relación a la interacción entre las corrientes cálidas de Brasil, que viene desde el norte, y la corriente fría de Malvinas, que sube por el Atlántico, y el área de confluencia entre estas dos corrientes que determinan la provincia brasileña de aguas cálidas, la provincia magallánica de aguas frías y un área endémica, ¿sí? De especies endémicas que caracterizan a la provincia argentina. Si vemos lo que ocurre hoy en día con la relación o la proporción entre los moluscos que viven hoy en día y que pertenecen a cada una de esas provincias, vemos que las que tienen levemente mayor representación son las de la provincia argentina, un poquito por debajo las especies de aguas cálidas y un poco más por debajo, pero sí con una representación cercana al 20%, las especies de aguas frías o magallánicas. Si analizamos estas relaciones en los ensambles de moluscos del Pleistoceno y tomamos como referencia lo que pasa en la actualidad, vemos que en las tres localidades del Pleistoceno tenemos una amplia mayoría de especies de aguas cálidas, ¿no? Y casi la ausencia de especies de aguas frías
¿no? Por lo tanto, esto nos estaría indicando bastante claramente que las temperaturas eran más cálidas que la actual. Si miramos qué pasa con las asociaciones del Holoceno, vemos algo parecido, pero quizá menos marcado, ¿no? En este caso, en estos gráficos de tortitas, vemos las especies tropicales representadas en blanco, ¿no? Las especies endémicas en gris y las de agua fría en negros. Estas serían las proporciones actuales y vemos que hay escasa representación en algunas de las asociaciones de moluscos de aguas frías, ¿sí? Y una mayor representación de especies tropicales en algunas de las asociaciones, ¿no? Por lo tanto, las asociaciones del Holoceno indican también temperaturas un poco más cálidas que las actuales por la relación de moluscos entre las diferentes provincias. Bueno, pero de especial interés para la reconstrucción de las paleotemperaturas es la detección en estas asociaciones de especies que cambiaron su distribución, ¿sí? Especies de aguas cálidas que se encuentran como fósiles en los yacimientos del Pleistoceno y del Holoceno, ¿no? Pero que hoy en día tienen sus límites de distribución austral en el Atlántico a diferentes latitudes de la costa brasileña, ¿no? A estos taxones de aguas cálidas que cambiaron su distribución evidentemente en los últimos miles de años, se las conoce como especies extralimitales, ¿no? Acá tenemos algunas nada más de estas especies. Todas ellas están representadas en los yacimientos del Pleistoceno y las que tienen las flechitas verdes son compartidas también con los yacimientos holocenos. O sea que los yacimientos pleistocenos son mucho más ricos en especies extralimitales que los holocenos, caracterizando allí entonces una especie de diferencia, ¿no? entre ambos. Si miramos, no se asusten con esta gráfica, acá a la izquierda tenemos lo que sería la latitud, ¿no? Esta línea, la de abajo, representaría la latitud de nuestra costa, y esta otra línea punteada, la latitud de Santa Catarina en Brasil, y los rangos geográficos de todas estas especies que están en rojo son las que tenemos registradas en los yacimientos pleistocenos, pero entonces que no alcanzan la costa uruguaya hoy en día, ¿ah? Y para el Pleistoceno entonces son más de 40 especies o alrededor de 40 especies extralimitales de aguas cálidas que no viven hoy en nuestra costa. Y allí tenemos alguna diferencia entre los yacimientos pleistocenos. Las especies de aguas cálidas que no viven en Uruguay hoy están mejor representadas en el yacimiento de la Coronilla que en los otros dos, y eso podría determinar algunas diferencias, pero a las claras el análisis o el registro de este tipo de especies refuerza las inferencias de una mayor temperatura que la actual, especialmente para el Pleistoceno tardío. Y si volvemos a nuestra gráfica de las oscilaciones climáticas cálidas y frías que alternaron en los últimos miles de años, las mayores paleotemperaturas inferidas, o sea, esa señal muy clara que dan los moluscos de temperaturas notablemente más cálidas que la actual, sumados a la posición del nivel del mar que veíamos hace un rato, podemos decir entonces que los ensambles del Pleistoceno de Uruguay probablemente son más antiguos que lo que sugieren las edades
numéricas o las edades, las dataciones que obtuvimos, les recuerdo, entre los 30.000 y los 80.000, 88.000 años, y que en realidad estas asociaciones corresponden a ese último interglacial que ocurrió hace unos 130.000 años, con mayores temperaturas que la actual y un nivel del mar también por encima del nivel del mar actual. ¿Y qué pasa con las asociaciones del Holoceno? Bueno, si miramos la tendencia de temperaturas del Holoceno, ¿sí?, nuestras asociaciones caerían aquí en este recuadro. La mayoría de las asociaciones caen en este rectángulo que marqué acá, con temperaturas por encima también de la actual. O sea que los ensambles de moluscos holocenos también son coherentes con esta tendencia de mayores temperaturas en este intervalo de tiempo entre los 8.000 y los 3.500 años antes del presente. Posteriormente se dio una especie de descenso de la temperatura a escalas bastante bajas, ¿no? Fíjense los grados que tenemos a la izquierda de la gráfica, y acá en esta subida de color rojo se imaginarán que están las tendencias actuales de temperaturas por efecto del ser humano, ¿no? O sea que también las asociaciones del Holoceno coinciden con las tendencias globales de temperatura reconstruidas a partir de diferentes proxies. Bueno, y nos quedaría ver un poco el escenario regional y el mecanismo que explica esto, ¿no? Si prestamos atención a las asociaciones de la región, ¿no?, vemos que hay una especie de gradiente térmico, ¿sí?, en asociaciones de estas áreas que tienen flechitas rojas. Se encuentran taxones de aguas cálidas extralimitales para cada una de esas latitudes. Lo de Uruguay es muy marcado, ¿no?, sobre todo en el Pleistoceno, con una gran cantidad de taxones extralimitales, y hay una especie de gradiente hacia el sur con una menor representación de este tipo de moluscos. Y en ciertos lugares hacia el sur, obviamente, en las asociaciones tanto del Pleistoceno como del Holoceno, dejan de registrarse especies fuera de rango, digamos, sino que se infiere que las condiciones en el pasado y hoy en día eran bastante similares, ¿no? Bueno, y este gradiente térmico entonces es bastante coherente con momentos en los cuales la corriente cálida de Brasil avanzaba o se dirigía un poco más hacia el sur de lo que lo hace hoy en día, y esa área de confluencia estaría un poco en latitudes mayores, ¿no? Y eso se habría dado repetidamente, ¿sí?, respondiendo entonces a esos cambios del nivel del mar y de temperatura global, con la alternancia, digamos, de los picos cálidos y fríos. Habría ocurrido entonces un desplazamiento de la corriente de Brasil hacia el sur durante el Pleistoceno tardío, y también, quizá en menor medida, durante los últimos miles de años en el Holoceno. Bueno, y ya para terminar, comentarles solamente algunas perspectivas a futuro de estos estudios. Uno de ellos es el muestreo más sistemático, ¿sí?, más profundo de las asociaciones del Holoceno, similar a lo que hicimos en los ensambles pleistocenos, y aumentar también nuestra disponibilidad de edades numéricas de carbono 14 para lograr hacer un análisis un poco más fino en diferentes intervalos de tiempo dentro del Holoceno,
para poder refinar un poco mejor los eventuales avances y retrocesos del mar en relación a la posición del Río de la Plata. Y por otro lado, otra cosa que tenemos pendiente es aplicar, por ejemplo, técnicas de isótopos, isótopos de oxígeno en valvas de moluscos para incorporar nueva evidencia independiente que nos pueda dar ideas sobre los paleoclimas y los paleoambientes involucrados en los diferentes momentos del tiempo. Y bueno, después lo que tiene que ver con la relevancia de la temática. Bueno, obviamente hay una relevancia a nivel regional que tiene que ver con el conocer cómo fue la evolución faunística y la dinámica de este enclave biogeográfico que tenemos en el Atlántico sudoccidental. Y bueno, a nivel internacional también este tipo de análisis aporta evidencias a los estudios del último interglacial y bueno, por supuesto, aporta datos del hemisferio sur que como sabemos, muchas veces las tendencias globales están dadas por lo que se conoce más bien del hemisferio norte. Y bueno, también obviamente este tipo de análisis tiene relevancia en estudios sobre el calentamiento global y el cambio climático, ya que, como acabamos de ver, las asociaciones de moluscos de los últimos miles de años representan una sólida evidencia empírica de la existencia de intervalos de tiempo donde el clima fue más cálido en el pasado reciente y que eventualmente puedan contribuir a predecir cuáles podrán ser las consecuencias de un escenario global de aumento de temperaturas y del nivel del mar. Bueno, agradecer brevemente a los colegas y a los compañeros estudiantes del Departamento de Paleontología involucrados en muchas etapas de este tipo de estudios. Obviamente a las instituciones financiadoras, ¿no? La universidad, el PDCIVA, a la CSIC, a la ANI y a la DICIT, del Ministerio de Educación y Cultura, y bueno, obviamente a la directiva de la Sociedad Zoológica y al comité organizador por invitarme a dar esta charla. Así que bueno, y muchas gracias a quienes están escuchando. Los agradecidos somos nosotros por esta excelente charla que nos has brindado, Alejandra. Muchas gracias. Quedan abiertas las preguntas para los que quieran preguntarle a Alejandra. No sé si hay manos levantadas, porque nos dejaste a todos con la boca cerrada. Nos apabullaste. Mucha información. No, excelente, excelente información. Excelente charla. Bueno, nadie se anima a preguntar. Hasta Sergio se aburrió, mira, se fue. Por aquí vi una mano. Hay mira, una mano, Álvaro. Falso. Hay dos. A ver, Álvaro. Ahí va. Hola, Álvaro. buenísima Alejandra, me encantó la charla. Y lo mío es una pregunta muy, muy ignorante. Digamos, vos cómo trabajás, supongo, con un periodo de tiempo que no es demasiado, de que no te vas demasiado para atrás, tenés como fauna compartida con la actualidad, ¿no? Mi pregunta era por ahí si te querés ir más para atrás, quizás 5, 6, 10 millones de años, ya hay que cambiar totalmente el modelo, ¿no? O también se puede hacer algún tipo de extrapolación con estos grupos que vos hablaste. Era bueno, como eso. Muy ignorante. Gracias, Álvaro. No, para nada, buenísimo. Sí,
las especies de moluscos que encontramos en estos yacimientos son compartidos con las especies actuales. Quizá pueda haber por allí, haciendo algún estudio un poco más profundo, un estudio taxonómico un poco más profundo, hay algunos ejemplares que me dejan algunas dudas, pero tenemos muy poquitos como para, bueno, erigir alguna nueva especie por el momento. Pero sí, las especies que tenemos en estos yacimientos fosilíferos son compartidas con las de la actualidad, con la particularidad esa de que, bueno, algunas viven más al norte, ¿no? Lo que pasa si nos vamos cada vez más atrás en el tiempo, bueno, sí, es probable que las especies no se compartan, algunas sí, pero sí a categorías taxonómicas más altas, obviamente los grupos están representados. Y bueno, justo que mencionaste unos 6, 7 millones de años para atrás, tenemos los yacimientos de lo que conocemos como la Formación Camacho, allí en Colonia y San José, que también es una unidad muy rica en moluscos, y que muestra también esta tendencia a tener fauna más cálida, grupos más cálidos o tropicales, como que esto se repite, ¿no? en la evolución, y en ese momento, en el Mioceno tardío, que es el intervalo de tiempo en el que nos encontramos, bueno, también fue un momento de los cálidos, ¿no? Dentro de los cálidos del Cenozoico. Muchas gracias. Gracias a vos. Miguel. Hola, Alejandra, felicitaciones, muy interesante la charla y Gracias, sobre todo Miguel. porque también no estoy en el tema y por supuesto cuando también se ve todo el tema de los fósiles, como decía la pregunta de Álvaro, yo apuntaba también a preguntarte eso y ya lo respondiste porque me surgía la posibilidad de que capaz que habías encontrado algunas especies nuevas, que me imagino es todo un tema muy distinto de trabajar eso con especies, por ejemplo, que ya no son actuales, ¿no? Que no están actuales. Pero lo que decías que todo estaba básicamente o claramente identificado, ¿no? Con respecto al escenario actual. Pero la pregunta entonces, que ahora sí, que ya le respondiste, la apunto a otro aspecto que conozco de tu trabajo y de tu esfuerzo que implica este tipo de estudio, que es la contraparte, que es la colección, ¿no? La colección paleontológica, ¿no? Y entonces que nos cuentes un poco de todo este estudio de tu tesis doctoral, cuánto te insumió y cómo fue, ¿no? Todo ese registro para luego depositarlo en la colección de paleontología. Sí, bueno, justo tengo a Sergio acá. De años mejor no hablamos, pero sí, el esfuerzo es mucho porque, sobre todo, al colectar de esa manera, ¿no? Al tomar muestras a ciegas, ¿no? Metemos la pala y lo que va dentro de la bolsa después se procesa en el laboratorio. Y, por ejemplo, en las localidades más diversas, en una bolsa que ocupa, no sé, una botella de 5 litros, pongámosle, uno puede llegar a tener 80 especies, ¿no? de moluscos, considerando obviamente también los micromoluscos que mencionaba hoy, y miles de especímenes, ¿no? Yo en particular en el doctorado llegué a contabilizar más de 90.000 ejemplares, ¿no? Pero ejemplares, digamos, en el caso de los bivalvos, considerando el número mayor de valvas derechas e izquierdas, ¿no? O sea que si consideramos el número de valvas, mejor no hago la cuenta. Pero digamos, sí, es mucho,
bueno, y la colección de la facultad, obviamente, seguramente tenga el mayor registro o la mayor representación de moluscos de este intervalo de tiempo. En parte, claro, gracias a las diferentes tesis, a los trabajos de grado, tesis de maestría, de doctorado. Y bueno, los que trabajamos en invertebrados, manejamos un volumen de especímenes muy grande en general. Sí, por eso me parecía oportuna la pregunta para que nos ilustraras, porque esa es la otra cara, ¿no? de estos tipos de trabajos que a veces no se ve, ¿no? O no se conoce Claro. o pasa, pero que, como bien dijiste, genera una base de información para el futuro, ¿no? Que trasciende más allá también al estudio de lo que se haga en Uruguay, sino también en la región, ¿no? Sí, sin duda. Sí, muy, muy grande. Digamos, también, obviamente, qué decir del trabajo de un buen almacenamiento, de un buen trabajo de curación. Bueno, todo eso lleva mucho trabajo cuando manejamos un volumen tan grande de ejemplares. Muy bien, gracias, Alejandra. Gracias a vos. Felicitaciones. Gracias. Sergio, adelante. Bueno, excelente, Alejandra. Muy buena charla y muy disfrutable. No me dormí. No, quería hacer dos comentarios. Uno, complementando la parte esta de las colecciones, si será importante lo que decía Alejandra, que por el ejemplo contrario, digamos, hay una cantidad de afloramientos que se han perdido, que ya no existen por la urbanización, básicamente, que comprende desde la urbanización propiamente dicha hasta basureros, digamos. O sea, hay una enorme cantidad, y si no se cuidan, no queda registro, que es lo que le pasó a Alejandra, que me pasó a mí en otra época. Es una pena que una enorme cantidad de colecciones que se hicieron con antecedentes, como mostró Alejandra, no existan más. O sea, hay muy pocas sobrevivientes, y hay una anécdota que para datar ciertos lugares conseguimos muestras en el Museo de Buenos Aires, donde la habían cuidado mejor que acá los fósiles de esa época, ¿verdad? Bueno, y así que bueno, esperemos que esa situación no se repita para el futuro. Y una sugerencia, Ale, no sé si lo dijiste y se me escapó, pero como hay mucha gente acá de zoología que estudia también estas cuestiones de vicariancia y separación de población en el tiempo, no sé si dijiste la altura o hasta dónde llegó la invasión del mar, digamos, como referencia para ese tipo de estudios, etc. Sí, no dije, capaz que la altura no dije. Por ejemplo, en el caso de los depósitos pleistocenos, digamos, se maneja un nivel del mar actual a nivel global, ¿no? Lo que podría haber subido alrededor de 9-10 metros por encima del nivel actual. Nosotros tenemos alguna particularidad ahí en nuestros depósitos, que el depósito del puerto de Nueva Palmira está a unos 12-13 metros por encima del nivel del mar, y los depósitos de Sagarzazú y de La Coronilla están al ras de la playa, digamos. Y ahí eventualmente no descartamos que haya habido algo de neotectónica que haya subido un poco ese depósito. Pero digamos, a nivel global, sí, el mar se supone unos 9 metros por encima del nivel actual, quizá para nuestra área de repente un poquito menos. Y en el caso de los yacimientos holocenos, en un trabajo que hicimos con Sergio, que no lo mostré, hablamos de que el mar podía haber subido unos 3-4 metros más o menos, ¿no, Sergio? Y haber dejado esos yacimientos en realidad un poco espesor, pero claro, en áreas con baja pendiente la penetración es bastante, ¿no? De hecho, por ejemplo, en
en la zona de Montevideo, con el límite con Canelones, ahí en las areneras de Carrasco, no sé si conocen, donde están los lagos de Carrasco, allí hay yacimientos que fueron muy estudiados, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX por Figueiras y otros investigadores, donde hay una riqueza de especies bastante importante. Estamos hablando que el mar llegó hasta ahí, ¿no? Hasta los lagos de Carrasco. Y en la zona de la laguna Merín, ¿no? En las zonas bajas, como yo decía, penetra más, ¿no? Leticia. Ahí estoy. Felicidades, Alejandra. Gracias, Leti. Me gustó mucho tu charla y muy interesante y muy valioso todo el trabajo que aportás. Me quedó una duda, no sé si entendí bien o por eso te lo pregunto. Cuando vos en el Pleistoceno, en el yacimiento que estudiaste, entendí que lo dataron, ¿no? Y que luego cuando viste la composición, mencionaste como que esto debe pertenecer a otro tiempo, como que si hubiera la datación no haber dado exactamente lo que refleja, digamos, la diversidad. Si eso es común o esas diferencias de años es normal que obtengan cuando hacen esa datación, o si es realmente que acá la cosa fue diferente en estas zonas en la temperatura y la datación no es que esté mal, no me queda claro ahí esa diferencia en los tiempos. Y es una duda que me genera porque también cuando hablas, oís escuchar del último glacial máximo, siempre respecto al norte. O sea, y en Sudamérica o en estas regiones como que no tenés bien claro cuándo fue. Entonces por eso surgió mi duda a raíz de la diferencia que vos encontraste en el tiempo. Sí, qué perceptiva, porque lo dije así como medio al pasar, pero... Pero lo que pasa es que a mí me atormenta eso porque me parece que no puedo decir el último glacial máximo en Uruguay cuándo fue. No sé, no lo sé, no lo leo en ningún lado. O sea, sé el internacional, pero digo, como que parece que no es todo tan así. No sé, te pregunto para ver qué es eso tan diferente. Sí, lo que ocurre ahí es, digamos que hay como varias líneas de evidencia a tomar en cuenta, ¿no? Nosotros, como yo decía hoy, las primeras edades radiocarbónicas, ¿no? De carbono 14, los primeros resultados dieron edades en el entorno de los 30.000 años, por ahí, ¿ah? Y ya en ese momento esas edades eran consideradas edades mínimas. Quiere decir que las conchillas datadas se supone que son más antiguas que esa edad que da la datación de carbono 14. ¿No? ¿Por qué? Porque, como yo hacía énfasis hoy en una de las diapos, hace 30.000 años el nivel del mar estaba muy por debajo del nivel del mar actual, ¿no? Por lo menos, no sé, 50 metros por debajo del nivel del mar actual. O sea que es imposible que se hayan generado depósitos donde los estamos encontrando, ¿no? Que tengan, bueno, imposible, no digamos imposible, pero digamos, es muy poco probable que este tipo de depósitos que los encontramos aflorando, ¿no? Realmente tengan esa edad, ¿no? Lo mismo pasó en otros lugares, como por ejemplo en Río Grande, que yo les decía, en otras localidades en Argentina. Eso por un lado. Una cosa es el nivel del mar, que no cierra, digamos, para que tengan esa edad. Después, otra cosa que tiene que ver es las temperaturas que nos indican los moluscos, ¿no? Si nosotros tenemos un acúmulo de especies de aguas cálidas, no tenemos, o prácticamente no hay especies de aguas frías, eso nos está hablando de un escenario de temperaturas mayores. Y cuando uno va a ver las curvas, ¿no?, de temperatura, bueno, va buscando los picos cálidos, ¿no? Y bueno, el pico cálido con temperaturas por encima del actual es el último interglacial hace
130, 125.000 años, ¿no? O sea que los moluscos nos están indicando que la temperatura era mayor que la actual, o sea que es probable que esas edades, ¿no? No estén bien, ¿no? Que no sean del todo correctas. Y para colmo, se nos suman esas otras edades de 80.000, 88.000 años. En realidad para colmo no, porque está muy bueno para seguir profundizando. Porque en ese intervalo de tiempo, como yo les decía, no hay un consenso como hay en los otros dos intervalos, ¿no? En el último interglacial, hace 130.000 años, todo el mundo, o todas las evidencias a nivel mundial, dicen que el nivel del mar estaba por encima del actual, la temperatura estaba por encima del actual. Y hace 30.000 años hay un consenso también de que el nivel del mar estaba por debajo del actual y la temperatura también por debajo del actual. Pero ahí a los 80.000 años, si uno busca bibliografía en diferentes partes del mundo y sobre todo en áreas estables, ¿no? que no fueron afectados por tectónica, hay muchos trabajos que hablan de que en realidad el nivel del mar podía haber estado cercano al actual, ¿no? Y justo nosotros obtuvimos edades de 80.000 años. O sea que no descartamos del todo por ahora, con la evidencia que tenemos, que podamos tener algunas de estas asociaciones que sean un poco más jóvenes que los 130.000 años. Pero digamos, en este momento no podemos afirmarlo así a ciencia cierta. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta a Alejandra? Aprovechen que la tenemos aquí. Bueno, Alejandra, otra vez decirte que muchísimas gracias por ser tan amable de haber aceptado nuestra invitación. Un placer. Excelente tu conferencia. Muchas gracias a Sergio por haberte presentado y a todos ustedes. Ay, acá hay unas manos, no sé si son de aplauso o de pregunta. Pero... Ana, Sí. perdón, Sí. en el chat también escribió, María Inés Pérez escribió algo. No sé si Sí, es en el para... chat te están felicitando, pero yo vi que vos contestaste a Sí, la pero después felicitación. puso algo de, hay un comentario de María Inés Pérez que dice, creo que una vez trajeron un número de ballena de una nenera de Carrasco. Ah, sí. no lo había leído. Esto, no sé si es para que Alejandra les diga algo. No, comentar nomás que sí, que efectivamente, si mal no recuerdo, está guardada en la colección, ocupa bastante lugar, es enorme. Bastante más que varios miles de ejemplares de moluscos. Y sí, se encuentran, lo más común es encontrar restos de peces, ¿no? Como yo decía, lo más frecuente son dientes, ¿ah? Algunos huesitos, algunas escamas, o en algunos casos, como ahí en Playa Pascual, por ejemplo, que se encuentran algunos fragmentos articulados a veces se me fue el nombre, de corvina. Y también se ha encontrado algún resto de tucutucu en alguna de estos yacimientos que se ve que quedaron ahí cercanos a la costa y bueno, pero lo más común son los peces. Gracias, Marinés, por el apunte. Bien, muchísimas gracias a todos. Y bueno, un aplauso grande para yo te lo doy. Gracias. Bueno, los invito a seguir con las sesiones de la tarde que empiezan ahora a las 4. Nos vemos.